El contexto internacional que hay en este momento en el mundo y en el cual Costa Rica se inserta, hay que tener en cuenta que es un contexto de transición hacia un nuevo orden internacional. 1989-90 fue el fin de la Guerra Fría y ahí comenzó a construirse un nuevo orden internacional. Sin embargo, no ha habido elementos suficientes para definir cuál va a ser el orden internacional del siglo XXI. Hay una lucha entre tres superpotencias, Estados Unidos, China y Rusia, que hay que darle seguimiento. Y hay otro grupo intermedio de potencias donde están los países europeos junto con la Unión Europea, Japón, India y algunos otros países. En ese contexto, en el caso de Costa Rica, es fundamental tenerlo en cuenta porque hoy, más que en el pasado, Centroamérica y el Caribe están en el tablero de las tres superpotencias. Las tres superpotencias tienen intereses estratégicos en Centroamérica y Costa Rica ahí juega un punto fundamental. Ya ha habido en el pasado un rol protagónico de Costa Rica en Centroamérica. Hoy no lo estamos viendo en esos términos. El sistema de integración centroamericano, el SICA, prácticamente está paralizado y no vemos a Costa Rica tomando iniciativas en ese sentido. Están las crisis en Cuba, en Haití, en algunos otros países del Caribe y también ahí Costa Rica puede tener un papel importante con un espacio de maniobra que debe aprovechar para moverse entre las tres superpotencias. Sin embargo, debemos tener en cuenta la parte multilateral en América Latina. Aquellas cumbres de la CELAC y aquellos procesos de la década pasada y todavía de las últimas administraciones prácticamente están desaparecidos. Se convirtieron en una especie de fantasmas institucionales y ahí hay que revisar la política exterior en el contexto latinoamericano. Estamos en un contexto en donde el nacionalismo y los populismos están predominando en este momento. Por eso hay que pensar en términos multilaterales y eso nos lleva a la OEA en decadencia, con poco protagonismo aún en temas relevantes como Nicaragua. Y Naciones Unidas, que está debilitada por esa confrontación entre las superpotencias y por la ausencia del orden internacional del siglo XXI. En esa coyuntura compleja, en esa coyuntura que requiere ver desde lo bilateral en el plano más inmediato, como es Centroamérica, hasta lo bilateral a nivel mundial y lo multilateral en términos de las organizaciones internacionales, de la misma OCDE, que Costa Rica debe comenzar ya a pensar en términos de qué papel va a jugar Costa Rica en ese foro internacional, al igual que en la OMC y en otras instancias internacionales. Pero hay que tener una visión de conjunto, hay que entender hoy que las relaciones internacionales deben concebirse en términos integrales y holísticos, no pensando solo en pequeños puntos o en pequeños países socios, sino en una visión global de las relaciones internacionales.